Hay eventos tan oscuros que cambiaron el mundo desde las sombras, y hoy, te voy a contar cómo una traición marcó el fin de una era. Bienvenidos a Misterios Históricos. Soy Misterio, y en los próximos 60 minutos vamos a desenterrar varios secretos que moldearon la historia en silencio. Traiciones que derrumbaron imperios, artefactos imposibles y enigmas que aún nos acechan. Este no es un video cualquiera. Si te quedas hasta el final, descubrirás un misterio que podría reescribir todo lo que crees saber sobre el pasado. Prepárate para un viaje que no olvidarás. Vamos a empezar con algo que me dejó sin palabras cuando lo descubrí, un hombre que lo tenía todo, poder, gloria, un imperio a sus pies, hasta que su mejor amigo lo apuñaló por la espalda. Esto no es solo la muerte de Julio César, es el momento en que Roma cambió para siempre. Una conspiración tejida en las sombras, presagios ignorados, y un baño de sangre que desató un nuevo mundo. En los próximos minutos, te llevaré al corazón del Senado romano, al día que marcó los idus de marzo del 1944 AC, que lleva a un hombre a ignorar las advertencias de su destino. ¿Y cómo un solo acto puede destruir una república? Quédate conmigo, porque esto es solo el comienzo. 1. La traición que cambió un imperio. Un hombre confió en su mejor amigo, y esa decisión destruyó un imperio en una sola noche. Esto no es solo la historia de una muerte, es el momento que cambió Roma para siempre. Bienvenidos a los idus de marzo, año 44 a.C. Julio César no era un hombre cualquiera. A sus 55 años, había conquistado Galia, aplastado a sus rivales en una guerra civil brutal, y se había alzado como dictador perpetuo de Roma. Sus legiones lo adoraban, el pueblo lo veía como un dios viviente, y su ambición parecía no tener límites. Pero el 15 de marzo del 44 AC, todo eso terminó en un charco de sangre en el Senado romano. ¿Qué lo llevó a ese momento? Vamos a desentrañarlo paso a paso. Primero, el contexto. César no llegó al poder por suerte. Durante años, desafió al Senado, un cuerpo de aristócratas celosos de su riqueza y su influencia. Cruzó el Rubicón con su ejército en el 49 a.C., un acto de traición que desató la guerra civil. Venció a Pompeyo, su antiguo aliado, en Farsalia, y persiguió a sus enemigos hasta Egipto, donde conoció a Cleopatra. Cada victoria lo hacía más grande, y más odiado. En Roma, sus reformas enfurecieron a la élite. Dio tierras a los pobres, reestructuró el calendario juliano que aún usamos hoy, y llenó el Senado con sus seguidores. Para muchos, esto olía a monarquía, algo que la República Romana, fundada 500 años antes tras expulsar a los reyes, no podía tolerar. Pero César no se detuvo. Se puso una corona de laurel, aceptó estatuas en su honor, y rumores decían que planeaba declararse rey. Aquí entra la conspiración. Más de 60 senadores, liderados por Cayo Casio Langino y Marco Junio Bruto, decidieron actuar. Casio era un estratega astuto, un hombre de ojos fríos que odiaba la arrogancia de César. Bruto era diferente, César lo había tratado como a un hijo. Algunos dicen que Bruto era su hijo ilegítimo con Servilia, su amante durante años. Si es cierto, la traición corta aún más profundo. Juntos, tramaron el plan, apuñalarlo en el Senado, donde estaría desarmado, el día de los idus. Pero no todo era secreto. Los presagios estaban por todas partes. Un adivino, Espurina, le advirtió a César, cuidado con los idus de marzo. Su esposa, Calpurnia, despertó esa mañana de un sueño aterrador, vio a César apuñalado, sangre corriendo por las escaleras de su casa. Le rogó que no fuera al Senado. Incluso un amigo, Décimo Bruto, intentó disuadirlo. Pero César, confiado o fatalista, ignoró las señales. A las 10 de la mañana, salió de su casa hacia el Teatro de Pompeyo, donde el Senado se reunía ese día. El momento llegó. César entró, saludó a los presentes, y se sentó en su silla dorada. Los conspiradores lo rodearon, fingiendo presentarle una petición. Entonces, el primero golpeó, Lucio Tilio Cimber agarró su toga y la arrancó.
Fue la señal. Publio Servilio Casca sacó su daga y apuñaló a César en el cuello. César gritó: Casca, villano, ¿qué haces? Y luchó, pero no había escapatoria. Uno tras otro, los senadores lo atacaron. Bruto dio el golpe final, en el pecho. César, mirándolo, murmuró según algunos: ¿Et tú, Brut? ¿Y tú, Bruto? Antes de desplomarse. Recibió 23 puñaladas. El dictador estaba muerto. Pero la historia no termina ahí. Los conspiradores pensaron que habían salvado la república. Se equivocaron. El pueblo, al saberlo, se enfureció. Marco Antonio, el leal lugarteniente de César, tomó el control. En el funeral, mostró la toga ensangrentada de César y leyó su testamento, que dejaba dinero y tierras a los ciudadanos. Roma estalló. Los asesinos huyeron, pero no por mucho. La guerra civil volvió, más brutal que nunca. Bruto y Casio fueron derrotados en Filipos, 2 años después, por Antonio y Octavio, el sobrino de César. Ambos se suicidaron. Octavio, más tarde Augusto, emergió como el primer emperador, acabando con la república que los conspiradores juraron proteger. La traición no salvó a Roma, la transformó. César, en muerte, logró lo que no pudo en vida, un imperio bajo su linaje. ¿Fue arrogancia lo que lo mató? ¿O un destino que no pudo evitar? Los idos de marzo no solo fueron un asesinato, fueron el nacimiento de algo nuevo, escrito en sangre. Y esto es solo el principio, porque en la próxima sección, un tesoro perdido guarda un secreto que nadie ha descifrado. Quédate conmigo. 2. El mapa perdido. El enigma del mapa de Piri Reis, explorado con más detalles sobre su origen, precisión y misterio. ¿Y si te dijera que un mapa dibujado hace 500 años muestra cosas que no deberíamos haber visto hasta siglos después? Esto no es una leyenda, es un secreto que alguien intentó borrar. Estamos en 1513, en el corazón del Imperio Otomano. Un almirante llamado Piri Reis, un hombre de barba espesa y ojos curtidos por el mar, está a punto de crear algo que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia. No era un simple navegante, era un corsario, un erudito, alguien que había saqueado barcos y estudiado los secretos de los mares. Ese año, en su base de Gallipoli, presentó un mapa al sultán Selim. No era cualquier mapa, mostraba el mundo conocido, Europa, África, las costas del Atlántico, pero también algo más, América del Sur, recién descubierta por Colón 20 años antes, y, según algunos, un trazo extraño que parece ser la Antártida. ¿Cómo es posible? Piri no trabajó solo. En las notas del mapa, escribió que lo compiló usando 20 fuentes antiguas, incluyendo mapas de la era de Alejandro Magno, hace más de 1800 años, y otros que dijo haber obtenido de marineros portugueses capturados. Algunos de esos mapas, afirmó, venían de la biblioteca de Alejandría, destruida siglos antes. Imagina eso, pergaminos que sobrevivieron al fuego, guardados en secreto, pasando de mano en mano hasta llegar a este almirante otomano. Pero lo que hace a este mapa tan especial no es solo su origen, es lo que muestra. Mira las costas de América del Sur, están trazadas con una precisión que los exploradores de 1513 no podían lograr. Los ríos, las montañas, incluso la curvatura de la costa atlántica son casi exactos. Luego está la Antártida. Hoy sabemos que está cubierta de hielo, pero el mapa la muestra sin él, con montañas y ríos que coinciden con lo que los sonares modernos descubrieron bajo el hielo en el siglo XX. Esto plantea una pregunta imposible: ¿cómo sabía Piri Reis algo que no vimos hasta 400 años después? ¿O es que alguien, mucho antes, lo había visto? Las teorías son muchas. Algunos dicen que Piri tuvo acceso a mapas de una civilización avanzada, perdida en el tiempo, que cartografió el mundo antes de que el hielo cubriera la Antártida, hace unos 12.000 años. Otros creen que copió mapas egipcios o griegos que usaban tecnología desconocida, quizás desde el aire. Hay quienes van más lejos, sugieren que los mapas de Alejandro Magno no eran suyos, sino herencias de algo aún más antiguo,
tal vez Atlántida o una cultura prehistórica con conocimientos que hemos olvidado. Pero espera, porque la historia se pone más oscura. Piri Reis no era un hombre sin enemigos. Su vida como corsario y almirante lo llevó a enfrentarse a rivales dentro del Imperio Otomano. En 1553, a los 80 años, fue ejecutado por orden del sultán Suleimán el Magnífico, acusado de traición tras una derrota naval. ¿Casualidad? Algunos creen que no. Su mapa, con su conocimiento imposible, pudo haber sido visto como una amenaza, un secreto demasiado grande para un solo hombre. Cuando murió, el original quedó en el Palacio Topkapi, olvidado por siglos. El mapa resurgió en 1929, cuando un académico alemán lo encontró en Estambul. Desde entonces, ha desconcertado a todos. En 1953, la Marina de Estados Unidos lo analizó. El capitán Arlington Mallory, un experto en cartografía, dijo: "No entendemos cómo se hizo este mapa sin observaciones aéreas". En 1960, el geólogo Charles Happel fue más allá, comparó la Antártida del mapa con datos sísmicos modernos y encontró coincidencias asombrosas. Su teoría: alguien mapeó esa tierra antes de que el hielo la cubriera, hace milenios. Pero aquí está el misterio final: ¿dónde están esos mapas originales que Piri usó? Nunca se han encontrado. Algunos dicen que fueron destruidos en la ejecución de Piri. Otros creen que están escondidos aún, en bóvedas secretas del Vaticano, en archivos otomanos perdidos, o enterrados con algún explorador olvidado. Lo que sí sabemos es que este mapa no es solo papel y tinta, es una ventana a algo que no entendemos del todo. ¿Un error? ¿Un engaño? ¿O una prueba de que el pasado es más extraño de lo que nos han contado? Piri Reis dejó un legado que sigue desafiándonos. Su mapa es un rompecabezas sin todas las piezas, y tal vez nunca las encontremos. Pero no todo es tan simple. En la próxima sección, un invento cambia la historia para siempre. No te lo pierdas. 3. La máquina del tiempo olvidada. La obsesión de Leonardo por el tiempo y el misterio del cronovisor, con más contexto y especulación. En el siglo XV, un genio soñó con romper las barreras del tiempo, y siglos después, alguien afirmó haberlo logrado. ¿Qué pasaría si te dijera que el pasado no está tan perdido como creemos? Estamos en Florencia, 1480. Leonardo da Vinci, un hombre de 28 años con barba incipiente y ojos inquietos, está garabateando en su taller. No es solo el pintor de la Mona Lisa o el diseñador de alas voladoras, es un visionario que no conoce límites. Entre sus miles de páginas de notas, hay algo extraño: un boceto de un dispositivo con engranajes, espejos y lentes, etiquetado en su escritura inversa como el visor del tiempo. No hay instrucciones completas, solo líneas y anotaciones fragmentadas. ¿Qué era esto? ¿Un delirio? ¿O algo más? Leonardo vivía obsesionado con el tiempo. Sus diarios están llenos de reflexiones sobre cómo fluye, cómo se pierde, cómo podría capturarse. Diseñó relojes, estudió el movimiento de los planetas, y creó máquinas que parecían imposibles: tanques, puentes giratorios, incluso un precursor del helicóptero. Pero este visor del tiempo es diferente. Algunos expertos creen que era un experimento óptico, una cámara oscura para proyectar imágenes. Otros van más allá, dicen que Leonardo imaginó algo que podía mirar al pasado, usando espejos para atrapar la luz que aún reverberaba del tiempo ido. ¿Ciencia ficción? Tal vez. Pero con Leonardo, los límites entre lo posible y lo imposible siempre fueron borrosos. Imagínate esto: Leonardo, sentado en su taller, ajustando espejos curvos y engranajes, intentando capturar un reflejo del pasado. No hay pruebas de que lo lograra, pero sus notas sugieren que lo intentó. En una página, escribió: "La luz guarda los secretos de lo que fue". ¿Y si no estaba tan equivocado? Sus ideas eran siglos adelantadas. Inventó conceptos que no entendimos hasta mucho después: la física de la luz, la mecánica precisa. Pero su visor quedó en el papel,
perdido entre sus cuadernos cuando murió en 1519, en Francia, bajo el cuidado del rey Francisco I. Ahora, saltemos 400 años adelante, a 1950, en Italia. Un sacerdote benedictino llamado Pellegrino Ernetti entra en escena. Ernetti no era un hombre común, era músico, físico, y un apasionado del tiempo, como Leonardo. En una entrevista, afirmó algo increíble: había construido una máquina llamada cronovisor, capaz de ver y grabar eventos del pasado. Dijo que trabajó con un equipo de científicos de élite, incluido Enrico Fermi, el padre de la bomba atómica, y Wernher von Braun, el ingeniero nazi que luego llevó a la NASA a la Luna. Según Ernetti, el cronovisor usaba ondas electromagnéticas y principios cuánticos para capturar ecos de luz y sonido del pasado. Escucha esto: Ernetti dijo que vio la crucifixión de Jesús en tiempo real, como una película. Describió a un hombre joven, barba corta, cayendo bajo la cruz en el Gólgota. También afirmó haber visto a Cicerón dando un discurso en el Senado romano, y hasta una obra perdida de Eurípides representada en Atenas. En 1972, mostró una foto borrosa en blanco y negro, un rostro sufriente, supuestamente Jesús. Pero aquí está el giro: poco después, se retractó. Dijo que todo era teórico, que nunca funcionó como afirmó. ¿Por qué el cambio? La respuesta está en el Vaticano. El Vaticano tuvo un rol clave. Ernetti dijo que presentó el cronovisor a las autoridades eclesiásticas en los años 50. Algunos creen que lo aprobaron en secreto, pero luego lo silenciaron. Hay rumores que el Papa Pío XII temía que la máquina cayera en manos equivocadas, que pudiera usarse para espiar el pasado o alterar la fe. En 1997, tras la muerte de Ernetti, un supuesto amigo suyo publicó una carta diciendo que el cronovisor fue desmantelado y escondido en los archivos vaticanos. Otros dicen que nunca existió, que era una fantasía de un hombre excéntrico. Pero entonces, ¿de dónde salió esa foto? ¿Y por qué el Vaticano nunca lo ha desmentido del todo? Vuelve a Leonardo por un segundo. ¿Y si sus ideas inspiraron algo como el cronovisor? No hay evidencia directa, pero Ernetti era un estudioso del Renacimiento. Podría haber leído los códices de Leonardo, guardados en bibliotecas europeas. La conexión es tenue, pero tentadora: un genio del siglo XV planta la semilla, y un sacerdote del siglo XX la hace realidad. O al menos, lo intenta. Lo cierto es que el cronovisor, real o no, nos deja con una pregunta: ¿podemos mirar atrás? ¿O hay cosas en el pasado que no estamos destinados a ver? Leonardo y Ernetti compartieron un sueño imposible. Uno lo dibujó, el otro dijo haberlo construido. Pero el tiempo guarda sus secretos con celosía. Si esto te sorprendió, espera a ver cómo una carta sellada predijo el futuro: en un minuto lo descubrirás. 4. La profecía oculta. El enigma del manuscrito Voynich, explorado con más contexto sobre su descubrimiento, contenido y misterio. Una carta escrita hace 500 años describió cosas que no deberíamos haber entendido hasta hoy, y nadie sabe quién la creó ni por qué. Esto no es solo un libro, es un secreto que se niega a ser revelado. Estamos en 1912, en una villa italiana cerca de Roma. Wilfrid Voynich, un librero polaco con un ojo para lo raro, está revisando una colección de manuscritos antiguos que acaba de comprar de los jesuitas. Entre ellos, encuentra algo que no encaja: un libro de 240 páginas, escrito a mano en un idioma que nadie reconoce, lleno de dibujos extraños de plantas, estrellas y figuras humanas. No tiene título ni autor, pero desde ese día, el mundo lo conocería como el manuscrito Voynich. ¿Qué es esto? ¿Un código? ¿Un engaño? ¿O algo mucho más profundo? El manuscrito no es grande, mide unos 23 por 16 centímetros, pero su contenido es un rompecabezas. Está dividido en secciones: hay páginas de plantas que no existen en la naturaleza, con raíces retorcidas y flores imposibles, diagramas astronómicos con soles, lunas y espirales que parecen galaxias, y figuras humanas, muchas desnudas, bañándose en tubos verdes o sosteniendo herramientas extrañas.
La escritura es fluida, como si alguien la hubiera escrito con confianza, pero no se parece a ningún idioma conocido, ni europeo, ni asiático, ni antiguo. Es un misterio desde la primera línea. Dataciones de carbono sitúan el pergamino entre 1404 y 1438, en pleno Renacimiento. Pero su historia antes de 1912 es turbia. Una carta encontrada con el manuscrito, escrita en 1666 por un médico bohemio llamado Johannes Marcus Marci, dice que lo envió al jesuita Zsenasius Kercher para que lo descifrara. Marci menciona que el libro perteneció al emperador Rodolfo II de Bohemia, quien lo compró por 600 ducados de oro, una fortuna, creyendo que era obra de Roger Bacon, un fraile del siglo XIII famoso por sus experimentos alquímicos. Pero Bacon murió 150 años antes de que el pergamino fuera creado. Entonces, ¿quién lo escribió? Las teorías son salvajes. Algunos creen que es un código secreto de alquimistas, diseñado para ocultar fórmulas o profecías. Otros dicen que es un idioma perdido, quizás de una secta herética que huyó de la Inquisición. Hay quienes piensan que es una broma elaborada, un engaño renacentista para engañar a coleccionistas ricos como Rodolfo. Pero lo que hace al manuscrito tan inquietante no es solo el texto, son los dibujos. Las plantas no coinciden con ninguna especie conocida, ni siquiera bajo microscopios modernos. Los diagramas astronómicos muestran constelaciones que no encajan del todo con lo que sabemos del cielo medieval. ¿Y las figuras humanas, qué hacen en esos tubos? ¿Es una metáfora? ¿Un ritual? ¿O algo que aún no entendemos? Por siglos, los mejores criptógrafos han intentado descifrarlo. En el siglo XVII, Kercher falló. En la Segunda Guerra Mundial, los decodificadores de Enigma, que rompieron los códigos nazis, se rindieron ante el Voynich. La NSA lo intentó en los 70, con sus computadoras primitivas, y nada. Pero en 2018, un análisis de inteligencia artificial dio un giro, encontró patrones que sugieren un lenguaje real, con reglas gramaticales, pero no coincide con ningún idioma humano. Algunos lingüistas dicen que podría ser un cifrado doble, o un idioma artificial creado desde cero. Otros, más audaces, sugieren que no es de este mundo. Entonces, ¿es una profecía? Hay una teoría que dice que sí. Los dibujos astronómicos podrían ser predicciones de eventos cósmicos, eclipses, cometas, o algo más grande. Las plantas podrían ser visiones de un futuro alterado, o de un pasado que olvidamos. En 1969, el investigador John D. Tilley propuso que el manuscrito era un libro del mañana, escrito por alguien que vio más allá de su tiempo, quizás un viajero del futuro o un vidente. No hay pruebas, pero los símbolos de galaxias y telescopios rudimentarios alimentan la idea. ¿Y si describe nuestro mundo, pero en clave? Pero aquí está el problema, nadie sabe dónde estuvo el manuscrito entre el siglo XV y el XVII. Tras Rodolfo II, pasó por manos de alquimistas, nobles y jesuitas, hasta que Voynich lo encontró. Hoy está en la biblioteca Beinecke de Yale, bajo vidrio, pero sigue mudo. Cada intento de descifrarlo nos deja con más preguntas. ¿Es un engaño brillante? ¿Un diario de un loco? ¿O una ventana a algo que no estamos listos para ver? Wilfrid Voynich murió en 1930 sin respuestas, y nosotros seguimos en la oscuridad. El manuscrito Voynich no solo es indescifrable, es un desafío a todo lo que creemos saber sobre el pasado. Y tal vez, sobre el futuro. Pero el próximo misterio es aún más extraño, porque involucra a alguien que engañó a la muerte. Quédate conmigo. 5. El hombre que no debía vivir. La vida indestructible y enigmática de Rasputín, con más detalles sobre su ascenso, poder y caída. Llegamos a la mitad, y aquí viene lo imposible: un hombre sobrevivió a veneno, balas y el hielo, varias veces. Pero su vida fue tan extraña como su muerte. Esto es la historia de Grigori Rasputín, el monje que desafió al destino. Estamos en Siberia, 1869. En un pueblo remoto llamado Pokrovskoye nace Grigori Yefimovich Rasputín.
No era un niño común, hijo de campesinos, analfabeto hasta bien entrada la adultez, dicen que desde pequeño tenía visiones. Lo llamaban el loco por su comportamiento errático, pero también el sanador por curar animales y vecinos con rezos y hierbas. A los 28, tras un viaje al monasterio de Verkhoturye, se transformó, dejó la bebida, se volvió devoto y comenzó a predicar. Pero no era un santo, era un místico con un pie en lo divino y otro en lo terrenal. En 1903, Rasputín llegó a San Petersburgo, la capital del Imperio ruso. Rusia estaba al borde del caos, el zar Nicolás II gobernaba un país hambriento, dividido entre nobles ricos y campesinos desesperados. Rasputín, con su barba desaliñada, túnica raída y ojos que parecían atravesarte, no encajaba en la corte. Pero tenía algo, carisma. Decía haber sido enviado por Dios, y pronto los rumores de sus poderes llegaron a la zarina Alejandra. Su hijo, el zarevich Alexei, sufría de hemofilia, una enfermedad que lo dejaba al borde de la muerte con cada golpe. Los médicos fallaban, Rasputín no. En 1905, lo llevaron al palacio. Alexei sangraba tras una caída. Rasputín oró, tocó al niño, y, milagro o no, la hemorragia paró. La zarina quedó convencida, este hombre era un enviado divino. Desde entonces, Rasputín se volvió intocable. Vivía entre el palacio y las tabernas, bebiendo vodka, seduciendo mujeres, nobles y campesinas por igual, y predicando una mezcla de fe y pecado. Decía, peca para encontrar a Dios. Su influencia creció tanto que empezó a meterse en la política, recomendando ministros y generales al zar. Los nobles lo odiaban, lo veían como un campesino sucio manipulando a la familia real. Pero Rasputín no era solo un charlatán. Escribió cartas proféticas. En una, predijo, si muero a manos de nobles, el zar caerá y Rusia arderá. Sus enemigos lo llamaban brujo, sus seguidores, santo. Para 1916, con la Primera Guerra Mundial destrozando Rusia, la nobleza decidió actuar. El príncipe Félix Yusupov, casado con una sobrina del zar, lideró el plan. Lo invitaron al Palacio Moika el 29 de diciembre, prometiendo una noche de fiesta. Yusupov, con el doctor Puriskevich y otros conspiradores, tenía un objetivo claro, matar al monje loco. Primero, el veneno. Sirvieron pasteles y vino cargados de cianuro, suficiente para matar a 5 hombres. Rasputín comió y bebió, riendo, sin inmutarse. Pasó una hora, nada. Los nobles, sudando, no entendían. Entonces Yusupov sacó una pistola y le disparó en el pecho. Rasputín cayó, parecía muerto. Pero minutos después, se levantó, rugiendo, y corrió al patio nevado. Puriskevich lo persiguió y le disparó 3 veces más, en la espalda, el hombro, la cabeza. Aún así, Rasputín se arrastró hacia la puerta. No habían terminado. Lo atraparon, lo golpearon con un garrote, y lo arrojaron al río Nevá, helado y oscuro, con las manos atadas. Era imposible que sobreviviera. Pero cuando encontraron su cuerpo días después, el 1 de enero de 1917, la autopsia reveló algo escalofriante, había agua en sus pulmones. Estaba vivo cuando lo lanzaron al agua, luchando por liberarse bajo el hielo. Ni el veneno, ni las balas, ni los golpes lo mataron de inmediato. Solo el frío lo detuvo. Su muerte no trajo paz. Semanas después, la revolución estalló. En julio de 1918, los Románov fueron ejecutados por los bolcheviques en Ekaterimburgo. La profecía de Rasputín se cumplió, el zar cayó, Rusia ardió. ¿Fue suerte? ¿Un demonio? ¿O algo más? Los conspiradores querían salvar al imperio, en cambio, lo empujaron al abismo. Hoy, Rasputín sigue siendo un enigma, un hombre que burló a la muerte, pero no al destino. Rasputín no era solo un místico, era una fuerza que Rusia no pudo controlar. Y su historia nos deja preguntándonos, ¿qué tan cerca estuvo de lo imposible? Si esto te dejó boquiabierto,
la segunda mitad es donde los misterios se vuelven aún más oscuros. No te vayas. 6. La ciudad que se tragó la tierra. El misterio de la colonia de Roanoke, con más contexto sobre su fundación, desaparición y pistas. ¿Qué pasó con una ciudad entera que desapareció sin dejar rastro? No estamos hablando de una leyenda perdida en el tiempo, esto ocurrió en América, y las pistas que dejaron aún nos persiguen. Bienvenidos a Roanoke. Estamos en 1585, en el Nuevo Mundo. Inglaterra, bajo la reina Isabel I, está compitiendo con España por el dominio de América. Sir Walter Raleigh, un favorito de la corte, financia una expedición para establecer la primera colonia inglesa permanente. El destino, una isla frente a lo que hoy es Carolina del Norte, llamada Roanoke por los nativos algonquinos que la habitaban. Era un lugar prometedor, bosques densos, ciervos y peces en abundancia, un refugio natural entre pantanos y el océano. Pero lo que comenzó como un sueño de conquista se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia. La primera expedición, en 1585, fue un fracaso. Un grupo de 108 hombres, liderado por Ralph Lane, construyó un fuerte y exploró la zona. Pero las tensiones con los nativos crecieron rápido. Los colonos dependían de ellos para comida, y cuando una sequía golpeó, los algonquinos se negaron a compartir. Lane atacó una aldea, matando al jefe Wingine. Fue un error fatal, los nativos se volvieron hostiles, y el hambre apretó. En 1586, Sir Francis Drake, de paso tras saquear barcos españoles, evacuó a los sobrevivientes. Roanoke quedó vacía, pero no por mucho. En 1587, Raleigh intentó de nuevo. Esta vez envió a 117 personas, hombres, mujeres y niños, bajo el mando de John White, un artista que había dibujado mapas en la primera expedición. Entre ellos estaba la hija de White, Eleanor, y su esposo Ananías Daré. Llegaron el 22 de julio, y poco después, Eleanor dio a luz a Virginia Daré, la primera inglesa nacida en América. Era un símbolo de esperanza. Pero la colonia enfrentó problemas desde el inicio. Los nativos, aún resentidos, apenas comerciaban. Los suministros escaseaban, y el fuerte estaba en ruinas. White sabía que necesitaban ayuda urgente. El 18 de agosto de 1587, White zarpó de regreso a Inglaterra para buscar provisiones. Dejó a 115 colonos, incluyendo a su hija y nieta, con una instrucción: si se mudaban, tallaran su destino en un árbol, y una cruz si estaban en peligro. Pero el destino jugó en su contra. Inglaterra entró en guerra con España, la Armada Invencible atacó en 1588, y White no pudo volver hasta 3 años después, el 18 de agosto de 1590, el tercer cumpleaños de Virginia. Cuando llegó a Roanoke, el silencio lo golpeó como un martillo. La colonia estaba vacía. Las casas de madera seguían en pie, algunas desarmadas como si alguien hubiera planeado irse. Había platos en las mesas, herramientas abandonadas, pero ni un alma. Ningún signo de lucha, ni cuerpos, ni sangre. Solo 2 pistas, la palabra, Croton, tallada en un poste del fuerte, y CRO, en un árbol cercano. No había cruz. Croton era una isla cercana, hogar de una tribu aliada. White intentó ir, pero una tormenta lo obligó a retroceder. Nunca volvió. La colonia perdida de Roanoke quedó en el misterio. ¿Qué pasó? Las teorías abundan. La más simple dice que los colonos, hambrientos, se unieron a los Croton para sobrevivir. Los nativos pudieron haberlos acogido tras la sequía que azotó la región, confirmada por anillos de árboles de la época. Pero no hay registros claros de ingleses entre ellos. Otra idea: fueron atacados por tribus hostiles, como los Puetán, y masacrados sin dejar rastro. Sin tumbas ni armas rotas, esto parece débil. Algunos sugieren que intentaron navegar de vuelta a Inglaterra en botes improvisados y se perdieron en el Atlántico. Pero hay teorías más oscuras. En el siglo XVII,
colonos de Jamestown reportaron haber visto nativos con ojos grises y cabello claro, algo raro entre los algonquinos. ¿Descendientes de Roanoke? En 1701, el explorador John Lawson dijo que los Croatoan contaban historias de ancestros, que podían hablar en libros, un eco de los ingleses, quizás. Y luego está lo sobrenatural, leyendas locales hablan de espíritus que se llevaron a los colonos o de una maldición en la isla. No ayuda que Roanoke esté cerca del Triángulo de las Bermudas, un lugar de desapariciones extrañas. En los últimos años, la arqueología ha buscado respuestas. En 2015, excavaciones en la isla Hatteras, antigua Croatoan, encontraron cerámicas inglesas mezcladas con nativas, un anillo de oro, y fragmentos de armas. En 2021, un equipo halló restos de una empalizada en Roanoke misma, sugiriendo que algunos se quedaron más tiempo. Pero nada concluyente. El destino de los 115 sigue perdido. ¿Se integraron? ¿Murieron? ¿O algo más los reclamó? La tierra misma parece haberlos tragado. Roanoke no es solo una colonia perdida, es un eco de lo frágil que es nuestra huella en el mundo. Y las pistas que dejaron nos siguen susurrando. Y si eso te intrigó, espera a ver lo que un experimento fallido reveló en la próxima sección. No te despegues. 7. El experimento prohibido. El misterio del experimento Filadelfia, con más contexto sobre su origen, ejecución y consecuencias. En 1943, un gobierno intentó algo tan loco que aún hoy lo niegan, un experimento que jugó con las leyes de la realidad y dejó cicatrices que no podemos explicar. Esto es el experimento Filadelfia, y no vas a creer lo que viene. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, octubre de 1943, en el astillero naval de Filadelfia. Estados Unidos está desesperado por cualquier ventaja contra los nazis. Los submarinos alemanes están hundiendo barcos aliados a un ritmo alarmante, y la Marina busca ideas radicales. Aquí entra una teoría salvaje: hacer un barco invisible al radar enemigo usando campos electromagnéticos. No era solo ciencia ficción, se basaba en las ecuaciones de Albert Einstein sobre la relatividad y el trabajo de Nikola Tesla sobre electricidad. El proyecto, supuestamente llamado Proyecto Arcoíris, tenía un objetivo: el USS Eldridge, un buque destructor de 1.240 toneladas. El plan no era nuevo. En los años 30, Tesla había experimentado con campos magnéticos intensos, afirmando que podían curvar la luz o incluso el espacio. Einstein, entonces en Princeton, asesoró a la Marina sobre física teórica. La idea era simple en teoría: rodear el barco con bobinas gigantes que generaran un campo electromagnético tan fuerte que desviara las ondas de radar, haciendo al Eldridge invisible. Pero algunos dicen que el objetivo era más grande: no solo ocultar el barco, sino moverlo, física o temporalmente, a otro lugar. Los rumores dicen que la Marina contrató a un equipo secreto, liderado por el físico John von Neumann, para probarlo. El 28 de octubre de 1943, según la historia no oficial, todo estaba listo. El Eldridge estaba amarrado en el puerto, tripulado por unos 75 marineros jóvenes, muchos sin idea de lo que venía. A las 9 de la mañana, las bobinas se encendieron. Testigos, o supuestos testigos, dicen que pasó algo extraño: una niebla verde brillante envolvió el barco, como si el aire mismo se electrificara. Luego, un destello cegador. Cuando la niebla se disipó, el Eldridge ya había desaparecido. No estaba en el agua, no estaba en el muelle. Estaba gone. Pero la historia no termina ahí. Minutos después, a 600 kilómetros de distancia, en Norfolk, Virginia, marineros reportaron haber visto al Eldridge materializarse en el agua, claro como el día, antes de desvanecerse otra vez. A las 9:10, reapareció en Filadelfia, pero no como antes. El casco estaba intacto, pero algo estaba mal. Marineros gritaban desde la cubierta, algunos vomitaban, otros estaban cambiados. Los rumores dicen que varios estaban fusionados con el acero, brazos y piernas incrustados en las paredes, como si el metal los hubiera tragado vivos. Otros vagaban en shock,
hablando incoherencias sobre otro lugar, punto. ¿Qué pasó? La Marina lo niega todo. Dicen que el Eldridge nunca dejó Filadelfia, que solo probaron un sistema antiminado básico ese día. Pero en 1955, un hombre llamado Carl Allen, o Carlos Allende, envió cartas al astrónomo Morris Jessup, afirmando haber visto el experimento desde un barco cercano, el SS Andrew Furuset. Describió el destello, la niebla, y los marineros, congelados en el tiempo. Dijo que la Marina había jugado con fuerzas que no entendía, que el campo electromagnético no solo curvó la luz, sino el espacio y el tiempo mismo. Jessup investigó, pero en 1959 murió en un supuesto suicidio que muchos cuestionan. Las teorías se dispararon. Algunos dicen que el experimento teletransportó al Eldridge accidentalmente, un salto espacial basado en la teoría unificada de Einstein. Otros creen que fue un viaje en el tiempo, que el barco se movió días, o incluso años, antes de volver. Los más atrevidos hablan de dimensiones paralelas, que los marineros vieron otro lado, y algunos no regresaron del todo. Los registros oficiales están sellados o perdidos. Sobrevivientes reales del Eldridge, entrevistados años después, juraron que nunca pasó nada raro, pero sus ojos contaban otra historia. Las consecuencias fueron silenciosas pero profundas. En los 60, el físico Morris Ketchum revisó las cartas de Allen y sugirió que un campo electromagnético masivo pudo haber afectado el cerebro de los testigos, causando alucinaciones. Pero eso no explica Norfolk. En 1984, la película The Philadelphia Experiment popularizó el mito, y la Marina volvió a desmentirlo. Sin embargo, en 1990, un exmarino anónimo afirmó en una revista que su hermano, tripulante del Eldridge, desapareció esa noche y reapareció meses después, loco y balbuceando sobre luces verdes, punto. El experimento Filadelfia sigue siendo un enigma. ¿Un error científico? ¿Un encubrimiento? ¿O una puerta que abrimos y cerramos demasiado rápido? La Marina dice que es ficción. Carl Allen murió en 1994, sin retractarse. Los archivos, si existen, están enterrados. Pero algo pasó ese día en Filadelfia, algo que dejó ecos que aún resuenan. Jugaron con lo imposible, y lo imposible respondió. Esto no es solo una historia, es una advertencia. Pero lo que viene ahora es personal, porque alguien vio lo que no debía. Quédate conmigo. 8. El testigo silenciado. El misterio de Giovanni da Fontana y su diario perdido, con más contexto sobre su vida, los templarios y el hallazgo. Un hombre vio algo tan terrible que lo borraron de la historia, pero su voz se niega a desaparecer. Esto es la historia de Giovanni da Fontana, un monje que tropezó con un secreto que no debía conocer. Estamos en 1327, en un monasterio cerca de Florencia, Italia. Giovanni da Fontana no era un monje típico. Nacido en una familia humilde de artesanos, entró a la orden benedictina buscando paz tras una vida de pobreza. Pero Giovanni tenía una mente curiosa, sabía leer y escribir, algo raro para su tiempo, y pasaba noches copiando textos antiguos bajo la luz de una vela. En su diario, que luego se perdería, anotaba no solo oraciones, sino observaciones del mundo, el vuelo de los pájaros, el movimiento de las estrellas, cosas que lo hacían más un protocientífico que un hombre de fe. El siglo XIV era una época turbulenta. La peste aún no había llegado, pero la Iglesia estaba en guerra consigo misma, el Papa estaba en Aviñón, no en Roma, y las órdenes religiosas luchaban por poder. Los caballeros templarios, una vez guardianes ricos de Tierra Santa, habían sido disueltos en 1312 por el Papa Clemente V, acusados de herejía. Sus líderes fueron quemados, sus tesoros confiscados. Oficialmente, dejaron de existir. Pero en 1327, Giovanni escribió algo que contradice eso. En su diario, describió una noche que cambió todo, una reunión secreta en los bosques cerca de su monasterio. Según los fragmentos que sobreviven, Giovanni salió a recolectar hierbas bajo la luna llena, una tarea común para los monjes que hacían medicinas. Entonces oyó susurros.
Siguiendo el sonido, se escondió tras un roble y vio figuras con capas blancas marcadas por cruces rojas, templarios, vivos y conspirando 15 años después de su supuesta destrucción. Hablaban en voz baja, sosteniendo lo que él llamó un artefacto que controlaba la luz del cielo. ¿Qué era? Giovanni dibujó un objeto metálico con lentes y engranajes, algo que no encajaba en su mundo medieval. ¿Un arma? ¿Un instrumento astronómico? ¿O algo más extraño? Giovanni no entendió lo que vio, pero supo que era peligroso. Escribió: «Temo que he visto lo que no debía. Que Dios me guarde». Regresó al monasterio, temblando, y guardó sus notas en una caja bajo su cama. Pero su error fue contarlo. Días después, confió en un hermano mayor, un monje cercano al abad. Esa noche, el 13 de octubre de 1327, el monasterio ardió. Las llamas devoraron las celdas, la biblioteca, todo. Giovanni desapareció. Los registros oficiales dicen que fue un accidente, una vela caída, quizás. Pero el diario sugiere otra cosa: alguien quería silenciarlo. Los templarios eran un espectro en esa época. Tras su disolución, muchos huyeron a Escocia, Portugal o las sombras. Historias dicen que escondieron su conocimiento, mapas, reliquias, tecnología, en bóvedas secretas. ¿Qué vio Giovanni? Algunos creen que era un telescopio primitivo, siglos antes de Galileo. Otros dicen que era un arma óptica, un espejo ardiente, como los de Arquímedes, pero más avanzado. Hay teorías más salvajes, que los templarios tenían contacto con algo, o alguien, fuera de su tiempo, y ese artefacto era prueba. Giovanni, sin saberlo, se metió en un secreto que no podía sobrevivir. Por siglos, su historia quedó enterrada. Pero en 1890, un arqueólogo italiano, Luigi Penie, excavó una cripta bajo las ruinas del monasterio. Encontró fragmentos de un diario, unas pocas páginas quemadas, con la letra de Giovanni. Describe la reunión, el artefacto, y un último renglón: «Me siguen». No había más. Penie intentó publicarlo, pero la iglesia intervino, y los fragmentos terminaron en un museo privado en Florencia, lejos de los ojos del público. En 2015, un historiador, Marco Rossi, los estudió y encontró algo más: un dibujo parcial del artefacto, con símbolos que coinciden con sellos templarios hallados en Escocia. ¿Qué significa esto? Tal vez los templarios sobrevivieron en secreto, protegiendo un conocimiento que la iglesia temía. Quizás Giovanni fue un daño colateral en una guerra silenciosa por el poder. O tal vez vio algo tan avanzado que su mente medieval no lo pudo procesar. Hoy, los fragmentos están guardados, pero faltan páginas. Algunos creen que el artefacto sigue ahí fuera, escondido en una tumba templaria o un archivo sellado. Otros dicen que fue destruido con Giovanni. Lo único seguro es que su testimonio, aunque roto, sigue susurrando desde las sombras. Giovanni da Fontana no solo vio un secreto, pagó por él. Y lo que dejó atrás nos desafía a buscar lo que él no pudo contar. Y esto nos lleva a un objeto que no debería existir, lo verás en un momento. 9. La reliquia imposible. El misterio del mecanismo de Anticitera, con más detalles sobre su hallazgo, diseño y significado. ¿Cómo es posible que un artefacto de hace 2000 años tenga tecnología que no vimos de nuevo hasta el siglo XIV? Esto no es solo una reliquia, es una máquina que rompe nuestra idea del pasado. Prepárate para el mecanismo de Anticitera. Estamos en 1901, frente a la isla griega de Anticitera, un pedazo de tierra perdido entre Creta y el Peloponeso. Un grupo de buzos esponjeros, hombres curtidos por el sol que buscan tesoros naturales en el fondo del mar, tropieza con algo inesperado. A 60 metros de profundidad, encuentran un naufragio romano del siglo I AC, lleno de ánforas, estatuas de bronce y mármol, un botín digno de un museo. Pero entre los restos, uno de los buzos, Elías Stadiatis, saca un trozo de metal cubierto de coral, del tamaño de una caja de zapatos. Nadie sabía entonces que acababan de encontrar el objeto más extraño de la antigüedad.
El artefacto llegó al Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde quedó olvidado por meses. Parecía una masa informe de bronce oxidado, rota en pedazos. Pero en 1902, un arqueólogo, Valerios Stas, lo examinó de cerca y notó algo raro: entre el coral había engranajes. No eran ruedas simples, sino un sistema complejo de al menos 30 piezas dentadas, algunas tan pequeñas como un grano de arroz, perfectamente alineadas. No era una estatua ni una herramienta, era una máquina. Stas lo llamó el mecanismo de Anticitera, y desde ese momento, el mundo empezó a preguntarse: ¿qué demonios es esto? Estudios modernos, con rayos X y tomografías, revelaron su propósito. El mecanismo es un ordenador analógico, diseñado para calcular posiciones de planetas, fases lunares, eclipses solares y lunares, e incluso los ciclos de los Juegos Olímpicos. Tiene un dial frontal con agujas, como un reloj, y engranajes que simulan el movimiento del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos entonces: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Hay inscripciones en griego, más de 2000 caracteres, que actúan como un manual de usuario. Una dice: el ojo del cielo, refiriéndose quizás al Sol o a algo más grande. Es tecnología de precisión que no vimos de nuevo hasta los relojes suizos del siglo XIV, 1400 años después. ¿Cómo funcionaba? Imagina esto: girabas una manivela lateral, y los engranajes se movían en una danza matemática. Si querías saber dónde estaría Marte en 10 años, ajustabas el dial y leías la respuesta. Predecía eclipses con una exactitud que asombra. Un engranaje especial, el sarociclo, marcaba ciclos de 18 años con un error de horas. Esto no era magia, era ciencia pura, basada en las tablas astronómicas de Babilonia y las teorías de Hiparco, el astrónomo griego del siglo II AC. Pero la pregunta es: ¿quién lo hizo? El naufragio data de alrededor del 70 AC, pero el mecanismo pudo ser más viejo, creado entre el 150 y el 100 a.C. Algunos apuntan a Arquímedes, el genio de Siracusa, famoso por sus máquinas. Murió en el 212 a.C., pero sus ideas vivieron en la escuela de Rodas, un centro de astronomía. En el siglo I AC, Cicerón escribió sobre un esfero de bronce que mostraba los cielos, hecho por un discípulo de Arquímedes. ¿Era este el mecanismo? Otros dicen que vino de Alejandría, donde los griegos mezclaban matemáticas con mecánica. No hay prueba directa, pero el naufragio llevaba carga de Rodas, lo que sugiere un taller helenístico. Pero hay más. El mecanismo no solo calculaba, tenía un propósito cultural. Sus ciclos olímpicos sugieren que se usaba en ceremonias, quizás para impresionar a reyes o sacerdotes. Era un objeto de prestigio, no de uso diario. Entonces, ¿por qué estaba en un barco hundido? Algunos creen que iba camino a Roma, un regalo para un senador o Julio César mismo, que conquistó Rodas en el 47 a.C. El naufragio pudo ser víctima de una tormenta o piratas. Cuando se perdió, se llevó consigo un secreto que tardamos 2000 años en redescubrir. En el siglo XX, el mecanismo volvió a la luz. En 1974, el físico Derek de Soya Price usó rayos X para mapear sus engranajes, llamándolo el primer computador del mundo. En 2005, un equipo con tecnología 3D encontró más inscripciones, confirmando su precisión astronómica. Hoy está en Atenas, en una vitrina, pero sigue desafiándonos. ¿Era único? Improbable. Si los griegos hicieron esto, ¿qué más perdimos? Algunos teorizan que era un prototipo de una tradición tecnológica olvidada, destruida por guerras o el tiempo. Otros van más allá, un regalo de una civilización anterior, como los minoicos, o algo aún más extraño. El mecanismo de Anticitera no solo es imposible por su época, es una ventana a un pasado que no entendemos del todo. Nos dice que los antiguos eran más avanzados de lo que creemos, y que tal vez hemos subestimado cuánto sabían. Esta reliquia no es solo metal y engranajes, es un eco de una mente brillante que el mar intentó borrar. Pero espera, porque el penúltimo misterio conecta todo lo que has visto. No te vayas. 10. La conspiración final.
La teoría de una conspiración templaria que conecta los misterios anteriores, con más historia y especulación. Todos estos secretos tienen un hilo en común, y alguien los supo desde el principio. ¿Y si te dijera que una orden medieval es la clave de todo lo que hemos visto? Esto es la conspiración de los templarios, y está más viva de lo que crees. Estamos en 1119, en Jerusalén. Las cruzadas han convertido Tierra Santa en un campo de batalla, y 9 caballeros franceses, liderados por Hugo de Pans, forman una orden para proteger a los peregrinos, los caballeros templarios. Al principio, eran pobres, jurando castidad y obediencia. Pero el rey Balduino II les dio un lugar especial, los establos del monte del templo, justo sobre las ruinas del templo de Salomón. Durante 9 años, estos hombres no solo protegieron caminos, excavaron. ¿Qué buscaban? La respuesta cambió su destino, y tal vez el nuestro. Los templarios encontraron algo. Las leyendas hablan del Arca de la Alianza, el Santo Grial, o tesoros de los reyes de Israel. Pero documentos de la época, como los pergaminos de Shin, sugieren que no era solo oro, era conocimiento. Mapas estelares, textos alquímicos, máquinas descritas en griego y hebreo. En una década, pasaron de ser monjes guerreros a una potencia global. Para 1200, tenían castillos desde Escocia hasta Siria, barcos propios, y un sistema bancario que prestaba dinero a reyes. Su riqueza y poder crecieron tanto que la Iglesia y los monarcas empezaron a temerles. El viernes 13 de octubre de 1307, todo cambió. El rey Felipe IV de Francia, endeudado con ellos, convenció al Papa Clemente V de acusarlos de herejía, adoración al diablo, rituales secretos, blasfemia. Miles fueron arrestados, torturados, y quemados en la hoguera, incluido su líder, Jacques de Molay. Oficialmente, la orden se disolvió en 1312. Pero no todos murieron. Algunos huyeron a Portugal, donde se convirtieron en la Orden de Cristo, otros, a Escocia, protegidos por clanes leales. Y con ellos se llevaron sus secretos. ¿Qué secretos? Mira los misterios que hemos explorado. El mapa de Piri Reis, con sus costas imposibles, pudo haber venido de archivos templarios, heredados de Alejandría o Tierra Santa. El visor del tiempo, de Leonardo y el cronovisor de Ernetti podrían estar inspirados en textos ópticos que los templarios encontraron. El mecanismo de Anticitera, con su tecnología avanzada, encaja con la idea de máquinas antiguas que ellos pudieron preservar. Incluso el manuscrito Voynich, con sus símbolos extraños, tiene ecos de sellos templarios. Y Rasputín, sus profecías tienen un aire a las visiones místicas que los templarios cultivaron en sus rituales. Los templarios no solo guardaron conocimiento, lo pasaron. En Portugal, la Orden de Cristo financió los viajes de Enrique el Navegante, que mapearon el mundo. En Escocia, se dice que influyeron en los masones, fundados en el siglo XVII con rituales que recuerdan a los templarios, símbolos como la cruz y el compás, juramentos secretos. En el siglo XVIII, los masones americanos, George Washington, Benjamin Franklin, usaron esas ideas para construir una nación. ¿Casualidad? Tal vez. Pero en 2018, un sello templario encontrado en Escocia, con una cruz dentro de un círculo, coincidía con un dibujo del Voynich. Y en 2020, excavaciones en Jerusalén hallaron túneles bajo el templo con marcas templarias. Entonces, ¿qué tenían? Algunos dicen que encontraron textos de los esenios, la secta judía que escribió los rollos del Mar Muerto, conciencia perdida de Egipto y Babilonia. Otros creen que contactaron culturas más antiguas, minoicos, quizás, o que saquearon reliquias de Tierra Santa que no entendemos. Hay teorías más audaces, que descubrieron mapas estelares de origen desconocido, o que sus rituales les dieron visiones del futuro. Cuando Felipe los aplastó, no acabó con ellos, los empujó a la clandestinidad. Piensa en esto, el mapa de Piri Reis pudo ser copiado de un original templario, guardado en Constantinopla tras las cruzadas. El cronovisor de Ernetti, con su tecnología óptica, podría venir de un artefacto que Giovanni da Fontana vio en manos templarias. Y el mecanismo de Anticitera,
perdido en un naufragio, pudo ser uno de muchos que los templarios estudiaron. Incluso la profecía de Rasputín tiene un eco en las visiones apocalípticas que los templarios dejaron en sus capillas, como Raslin en Escocia, llena de símbolos astronómicos y crípticos. Hoy, los templarios son un mito, pero su sombra sigue. En 2007, el Vaticano publicó los pergaminos de Shin, admitiendo que las acusaciones de 1307 fueron exageradas. En 2019, un equipo francés encontró monedas templarias en una cueva de Tierra Santa, con símbolos que no explican. La conspiración no está en que sigan vivos como sociedad secreta, está en lo que dejaron, un legado de conocimiento que conecta estos misterios, desde el sacrificio azteca hasta el experimento de Filadelfia. Ellos lo sabían, y alguien los sigue escondiendo. Los templarios no solo fueron caballeros, fueron guardianes de algo que aún no hemos descifrado del todo. Y ese hilo nos lleva al final. Y ahora, el gran final, un misterio que podría cambiarlo todo. Quédate hasta el último segundo. Si esto te voló la mente, hazme un favor, dale like, suscríbete y activa la campana, porque mi próximo video va a ser aún más grande. Vamos a explorar un misterio que conecta el pasado con el futuro, algo que está pasando ahora mismo. No te lo pierdas. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos 12 secretos te impactó más? ¿El sacrificio azteca? ¿Rasputín? ¿Cleopatra? Quiero saber qué piensas. Esto es Misterios Históricos, donde el pasado cobra vida. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el siguiente viaje.